Ahí va. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿sí? Cuando tenemos una frase nominal, como le indica su palabra, va a estar compuesto por más de una palabra, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué elementos tenemos dentro de la frase nominal? ¿Se acuerdan? Podemos tener los determinantes, ¿sí? Que entre ellos pueden estar los artículos, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, cuantificadores o numerales. Todos estos pueden tener la función de un determinante, ¿sí? Un determinante sería como una especie de artículo, ¿sí? Que lo voy a encontrar siempre de sustantivo en caso de que no haya un premodificador. Cuando tenemos un premodificador, el premodificador tiene una función adjetiva. Habitualmente la posición más corriente es encontrarlo delante del sustantivo. ¿Vieron que en castellano sucede diferente? ¿Lo tenemos al revés el adjetivo? Sí. Sí, bueno, en inglés la posición más tradicional, más común, más corriente, es tenerlo justamente delante del sustantivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se confunden? Porque en el examen me llamó mucho la atención que podían por ahí interpretar bien la frase nominal, pero identificaban mal el núcleo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo veo the water? Y después tengo the water environment, ¿sí? Acá yo puedo ver water, ¿sí? Y digo, es un sustantivo, pero en realidad acá está cumpliendo una función adjetiva. Y el sustantivo, el núcleo principal de la frase, siempre va a ser el último. En este caso, tengo environment, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí. water tendría la función de un adjetivo. ¿Cómo lo interpreto? Les pregunto, a ver quién se anima. Sería el medio ambiente acuático, ¿se entiende? Es decir, que ese sustantivo, que yo si lo tuviese solo, ¿sí? Lo interpretaría como agua, acá lo tengo que, al interpretar, darle una función adjetiva. Entonces lo transformo en acuático, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, commercial, bueno, en este caso sí es más sencillo, porque comercial, sí, es más parecido también a la lengua materna. Pero después puedo tener participios pasados, que son los que terminan en ed, ya habíamos dicho que no eran verbos, ¿sí? Sino que tenían una función adjetiva, y los que terminan en ing, ¿sí? Que inclusive pueden ser sustantivos, como el caso de smoking, que no era fumando, sino fumar, ¿sí? Los genitivos indican posesión, ¿sí? The Historian Language, ¿sí? Entonces, esto se refiere al sustantivo, language, ¿sí? A ver. ¿Me van siguiendo de la pantalla o cada uno tiene su apunte? ¿Sí? Sí, lo estamos siguiendo. Bueno, genial. Después tenemos todos los postmodificadores. Los postmodificadores van a estar ubicados después de el sustantivo principal de la palabra núcleo, ¿sí? Y van a tener también una función adjetiva, porque van a enriquecer ese núcleo, ¿sí? Pero tenemos indicadores. Yo creo que los postmodificadores son más fáciles de identificar. Miren, en el primer ejemplo tenemos preposiciones, ¿sí? The change in the climate of opinion, ¿sí? Entonces, este empieza con la preposición in. Yo inmediatamente sé que todo lo que sigue es un postmodificador, y que la palabra que lo antecede va a ser su núcleo. ¿Qué sería de? El artículo. El artículo, el determinante, si lo Sí. tuvieras que analizar en el examen, ¿sí? Sí. Bueno, las cláusulas de relativo, ¿sí? Empiezan con WH o pueden inclusive tener that, ¿sí? Entonces también tengo un indicador que lo anterior va a ser el núcleo, lo posterior va a ser el postmodificador, en este caso man sería el núcleo, medical sería el premodificador y the el determinante. En esta frase nominal tengo todos los elementos, pero tengan presente que quizás no van a tener un determinante, un premodificador, un núcleo,
y un posmodificador, ¿sí? Sí. Por ahí tienen un determinante y un núcleo, por ahí tienen un determinante, un premodificador y un núcleo, ¿sí? Por ahí tienen un núcleo y un posmodificador, ¿sí? Cuando se les pida, en caso que tengan que clasificar específicamente cada elemento dentro de la frase nominal, tenganlo presente, ¿sí? Y otro, participio presente, ¿sí? O sea, todos estos indicadores, cuando yo los vea en el texto, se tiene que prender una luz amarilla que a mí me indica, que me dice, que me avisa, que anteriormente voy a tener un núcleo y todo lo que sigue va a enriquecer ese núcleo, va a ser un posmodificador, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Bueno, y con el participio pasado pasa algo similar al participio presente. Bueno, bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Porque me gustaría ir a la cohesión textual y hacer un análisis de unos minutos con algún texto. Pueden preguntar, chicos, mientras voy a la siguiente página. Profe, te hago una consulta. Sí, ¿Podrías explicar por qué se encuadra la palabra? ¿en qué sentido? Que en ¿Dónde? en el trabajo que mandaste también aparecieron las palabras que Como la estaban palabra encuadradas. encuadrada, eso es para resaltarlo, Ah, ok. ¿sí? Cualquier Sí, cosa sí. ahora enviamos una fotito al grupo y lo vemos, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, Gracias. el tema de cohesión textual, ¿sí? No sé si vieron este apunte. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron leer? ¿Sí? ¿Quiere alguien, nos anima a comentar brevemente qué significa, cómo lo interpretaron? No tengan miedo al error, ¿sí? Aprovechen el espacio como una apuesta en común para aprender todos y de todos. Bueno, la cohesión textual, ¿sí? Es como si fuese el pegamento interno de un texto, ¿sí? ¿Se acuerdan de las primeras, no sé, producciones escritas que hacían en la escuela? Que hablábamos de la cohesión, de la coherencia, ¿sí? Sí. Las palabras van a estar interconectadas dentro del texto, por más que nosotros no lo visualicemos y lo veamos o lo interpretemos como un todo, ¿sí? Y hay diferentes técnicas, por ejemplo, para evitar la repetición, para evitar la redundancia, ¿sí? Que hace que sea apacible, atractivo al lector, ¿sí? En inglés tenemos diferentes técnicas, ahora vamos a leer brevemente, ¿sí? Hablamos de referencias, ¿sí? Hablamos de conectores, hablamos de campos semánticos, sustitución, elipsis, sinónimos y antónimos, hipónimos e hiperónimos. Yo les había enviado un video con estos términos, ¿sí? Para que los visualicen. Cuando yo hablo de referencia, ¿sí? Voy a tener en su mayoría pronombres. El pronombre, pronoun, reemplaza un sustantivo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, Lorena, 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 evitar repetir Lorena, ¿sí? Que sea tedioso para el lector, en vez de decir Lorena, voy a decir she. Lorena, ¿vos qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Letras. Letras. Sos profe, vas a ser futura profe, ¿no? Bueno, Ojalá. en vez de decir, llamarla Lorena por su nombre, podemos decir ella, podemos decir la futura profesora, estudiante de letras, ¿se entiende? O sea, voy a utilizar diferentes mecanismos para evitar repetir ese nombre, ¿sí? Lo mismo sucede en inglés. Entonces, como yo les decía, siempre analizamos los textos en términos de referencia. Hubo en el examen gente que puso, no sé, en she puso ella, en they puso ellos, ellas, ¿sí? Recuerden que nunca hay que traducir, sino que dentro de ese texto, dentro de esa oración, o limitarme al párrafo, yo voy a tener que encontrar, ¿sí? ¿A qué se refiere ese pronombre, ¿sí? Una buena técnica, que ya se los había comentado, pero lo vuelvo a repetir por si alguien lo perdió, es reemplazar, ¿sí?
ese sustantivo que yo creo que se refiere. Si yo lo reemplazo y esa oración mantiene el mismo sentido, ¿sí? Quiere decir que está correcto lo que yo estoy interpretando. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Después sí. tenemos los conectores. Los conectores pueden unir desde palabras singulares hasta oraciones o párrafos, ¿sí? Ustedes tienen que visualizar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema de las oraciones tópicas? Sí. Que tenían relación directa con el título del texto. Bueno, acá los conectores van a ir uniendo internamente los párrafos, ¿sí? Las oraciones y las palabras, ¿sí? Hay diferentes tipos de conectores. Hay conectores que añaden información, ¿sí? Hay conectores que contrastan información, ¿sí? De todas maneras, igual acá hay un listado, ahora lo vamos a ver juntos, y se les puede pedir en el examen que justifiquen qué expresa el siguiente conector. Por ejemplo, tienen AND, que es el más fácil y el más común, ¿no? ¿Qué Ir expresa? sería, claro, ¿Qué expresa AND? unir una cosa con otra. Une, pero ¿qué expresa? ¿Es un contraste? ¿Es una adición? ¿Me añade información a lo que yo estoy diciendo? ¿Se entiende? Esa es la pregunta que Sí. tienen que hacerse para Sí. discernir el uso de uno u otro. ¿Sí? Sí. El campo semántico. El campo semántico, ¿sí? Son palabras o familias de palabras que están interrelacionadas con el tópico, con el tema del texto, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo de educación o hablo de animales, ¿se entiende? Son como divididos por áreas temáticas, ¿sí? En el caso de la sustitución, ¿sí? Se reemplaza, ¿sí? Igual ahora eso lo vamos a ver más detalladamente. Elipsis directamente, ¿sí? Yo suprimo la palabra, ¿sí? Porque no hace falta. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, tiene ausencia de un sustantivo en un texto? Sí. Que no se repite, bueno, en ese caso sería un ejemplo de elipsis, ¿sí? Porque no hace falta, ya dentro de la oración, dentro de ese contexto, se sobreentiende que me estoy refiriendo a la misma persona, a la misma entidad, ¿sí? Lo de sinónimos y antónimos seguramente les suena bastante familiar por el cole, ¿no? Sinónimos son palabras de significado parecido y antónimos opuestos, ¿sí? Ahora, lo de hipónimos e hiperónimos, ¿sí? Es totalmente novedoso. Yo ya igual de todas maneras, esto lo había explicado en el video, pero lo volvemos a repetir. Hiperónimo es como una palabra muy grande que va a tener hipónimos, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo de animales, como la especie, ¿sí? Y luego, ¿cuáles serían los hipónimos de animales? Puedo tener aves, puedo tener mamíferos, puedo tener reptiles, y a su vez dentro de esa subcategoría puedo tener, no sé, sapos, víboras, loros, ¿se entiende? Como subespecies, ¿sí? Sí. De esos hipónimos. ¿Van siguiendo? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Sí, profe. Bueno, yo imagino que este texto igual ya lo tienen leído, pero me parecía importante aclararlo, ¿sí? Porque hubo un par de errores en el... Bueno, y acá esto lo tienen que ver y estudiar o tener presente en el examen, ¿sí? Acá tienen todos ejemplos que se les puede tomar, ¿sí? Por ejemplo, si en el texto les aparece, no sé, but, ¿sí? Y les preguntan, indique que expresa el conector, ¿sí? Entonces ustedes está contrastando esta idea con esta otra, ¿sí? Siempre van a tener una oración delante y una oración detrás. Y si tienen párrafos, van a dar la idea global de uno, que lo antecede, y del otro que sigue. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bien, ahora vamos a ir a un texto. A ver, déjeme ver esta qué página es. Sí, es este. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito.
Nos quedan pocos minutos de conexión, pero a ver. Bueno. Más grande, porque si no, no lo van a ver. ¿Lo ven bien? No, no se llega a leer. ¿Nada? A ver ahí. Leerlo se ve, pero Esperen un poquito. ahora, bueno, sí, el cuadro sí. Antes de acostarse tenés que tomar. Sí, sí, se ve. Ahí sí, ¿no? Sí, sí, ahí se ve. No, pasa que no sale la pantalla. Claro, quiero que Claro, no lo ve usted completo. No, yo para que ustedes lo puedan ver y lo analicemos entre todos. A ver si pongo en 150. Ahí va. Ahí está mejor, ¿no? ¿Ahí sí lo ven? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, sí. vamos a trabajar con el primer párrafo solamente, ¿sí? Sí. Quiero que busquen en este primer párrafo frases nominales, ¿sí? Referencias y conectores, ¿sí? Y ahora exactamente en 7 minutos, sí, porque es lo que nos queda, así chequeamos, lo analizamos entre todos, ¿les parece? Sí. Si tienen alguna duda me van preguntando. Vaya línea a línea, a ver si puedo sacar esto. Ahí. Profesora, Sí, Mario. yo necesito más tiempo porque necesito traducirlo, así a simple vista no me doy cuenta. Mi consejo, ¿sí? Es que no caigas en la traducción entera del texto. ¿Por qué? Porque un examen, si no, te va a llevar demasiado tiempo, ¿sí? Si vos traducís cada palabra singular. Trata de utilizar las técnicas que vimos, como buscar palabras transparentes, palabras que se parecen a tu lengua, inicia por eso, ¿sí? Claro, entiendo el concepto, pero hay palabras que no sé a qué se refiere, por eso no puedo detectar, digamos, la frase final. Pero bueno, necesito más tiempo, es una cuestión mía nada más. Bueno, por ejemplo, ¿querés dar un ejemplo? A ver cuál te costaría más, Mario. ¿Cómo? No escuché, ¿cómo? Sí, ¿algún ejemplo de cuál te estaría costando? No, porque lo veo como una frase completa, no, o sea, no veo un punto. Sí. No, necesito traducir. Profe, en la primera, Sí. hasta la primer coma, Sí. el núcleo sería el level. Exactamente, muy bien. Vamos a ir Claro. con la primera línea, ¿sí? Así Sí. ya. Bueno, en este caso Por tenemos ejemplo. high levels, como decían las compañeras, ¿sí? High levels of unemployment, ¿sí? Sí. Tenemos la primera frase nominal, ¿no? Levels, Sí. niveles, sería la palabra núcleo, la palabra principal. High, ¿qué sería? Sí. Altos.
Sí, muy bien, pero ¿qué sería en términos de frase nominal? Acuérdense que no interpretamos, sino vamos a ir, Tal cual. ¿sí? El determinante. No, Tampoco. Un adjetivo. exactamente. Si es adjetivo, acuérdense que el determinante es como si fuese un artículo, ¿sí? Sí, sí. O sea, me va a determinar el número, me va a determinar el género, ¿se entiende? Sí. Bueno, como lo indica su palabra, en este caso sería un premodificador. Levels sería el núcleo. Sí. El postmodificador, uno de los postmodificadores que habíamos visto, o sea, empezaban con preposición, ¿sí? Sí. Sí. En este caso tengo la preposición of, ¿sí? Y no deben de Sí. confundirse, porque dentro del postmodificador es posible que tengan Otro núcleo. exactamente, que ahí es Sí, donde sí, no sí. tengo que confundirme y marcar, bueno, unemployment, desempleo, sí, es un núcleo, ¿sí? Pero dentro del postmodificador, yo lo que tengo que Pero identificar lo más importante es el nivel, exactamente. claro, los niveles. Principal, Ujú. ¿sí? Sí. Bueno, bien, vamos a la siguiente. Esta. ¿Cuál sería? Digamos, Claro, el ahí núcleo. ING no es un verbo. Querría decir otra cosa, sí es. Yo lo entiendo. Bien. A ver, ¿cuál sería el núcleo en esta frase? Market. Muy bien, mercados, ¿sí? Entonces, todo lo que anteceda a mercado, no tenemos determinante. Fíjense el cuadrito que habíamos visto al comienzo de la clase, con los ejemplos de determinantes, no tenemos ninguno de eso. Entonces, todo lo que antecede, todo lo que está antes que markets, ¿qué sería? Premodificador. Exactamente. Tenemos, en este caso, dos premodificadores, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero Bien. se entiende. En el otro, es más sencillo, tenemos technological advancement, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el núcleo? Avant. Advance, sí. Muy bien, advancement. ¿Y technological qué sería? Un premodificador. Premodificador, porque es una. Muy bien, Sí. muy bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Miren esta otra. Hay conectores. Primero tenemos un conector, exacto. Yo iba a ir después a los conectores, pero muy bien, ya que lo dijo el compañero, Sí. tenemos AND, ¿sí? Supónganse que en el examen pongamos, identifique un conector en el primer párrafo y describa qué expresa, ¿no? Entonces encontramos AND, ¿sí? ¿Y cómo lo detallarían en el examen? ¿Qué es un conector de qué primero? Agrega más información. Añade información. Añade información. Exactamente, sí, agrega información. En este caso, sí, pueden especificar qué tipo de información están añadiendo, en caso de que se lo soliciten. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Eso lo tienen claro, ¿no? Sí. Espero que sí, porque entran, igual de todas maneras, vamos a ir a Aparte de AND, ¿qué otro conector así de hay? Porque Tienen un solamente montón. tengo como ejemplo AND. Sí. Sí, tienen un montón, tienen moreover, están ahí en el cuadrito, en la página. Bueno, bárbaro, para después de estudiarlo. Los pueden tener presentes, sí, los pueden estudiar o simplemente tener el apunte para verlos, ¿sí? Sí. Pero en el momento que se les pregunte, ¿sí? Tienen que decir sí, qué expresa, si expresa un contraste, si expresa una razón, si añade información, ¿sí? Añade información. Si ejemplifica, ¿sí? Sí. Si compara, o sea, hay varios, ¿sí? Por eso tenganlos presentes y tenganlos a mano, porque sí, es importante y van a estar en el examen, ¿sí? Bueno, acá tengo persistent social inequalities and tensions, ¿sí? Bien. ¿Cuál sería el núcleo? Son todos ejemplos que pueden pasar en el examen.
y es lo que puede tender a la confusión, ¿sí? O a la duda. Y es normal, porque es un idioma totalmente ajeno a ustedes, imagino que demasiado quizás no les guste el inglés, pero bueno, hay que pasar la materia, vamos chicos. Obvio, Entonces, sí. a ver, ¿cuál sería el núcleo en esta frase? ¿No pueden ser dos, profe? Sí, muy bien. Como Inequality temprano. y tension. Sí, Excelente, ¿sí? sí, sí, O sea, sí, que sí, hay un inequality núcleo and opuesto, tension. hay dos principales, ¿sí? Sí. Entonces, persistent and social, ¿qué sería? Un premodificador. Serían premodificadores, ¿sí? Tienen funciones adjetivas. Acuérdense que premodificador, ¿cómo lo diferencio del determinante? Porque tiene la función de un adjetivo, ¿sí? Va a enriquecer ese núcleo, ¿sí? Porque por ahí viene la duda. Acá, por ejemplo, en el siguiente, ¿sí? Que tengo many governments. ¿Cuál sería el núcleo? Este también es sencillo, es cortito. Government. Muy bien. ¿Y cuál sería many? ¿Es un determinante o es un premodificador? Para mí un premodificador. Exactamente. No, es un determinante. Ah, es un determinante, bien. Pensé que iban a decir bien. Ah, bueno. Que iban a decir bien, no. Many es muchos gobiernos, ¿sí? O sea, que claro. información de cantidad, entonces me está determinando, ¿sí? El número. Claro, está bien. Sí. Se entiende, sí. A ver, no queda nada, a ver, vamos a ver, este es este otro. The development of skills for the world of work, bueno, sigue, es larguísimo, pero vamos a analizar esta parte. ¿Cuál sería el núcleo? Development. Development, muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Qué sería? El determinante. El Muy determinante. bien. Y el resto, como inicia con preposición, ¿sí? Sabemos que es el que, como habíamos dicho. Todo lo que empezaba con preposición. ¿Qué era? Postmodificador. Postmodificador. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, ¿les resultó útil la clase, el encuentro de hoy para ir? Sí. La verdad que entendí bastante, sí. Bueno, la próxima clase es lo que les digo. La semana que viene les voy a estar enviando el tema de los textos instructivos para practicar, ¿sí? Las instrucciones también es muy complejo, así que véanlo, vayan leyendo el texto. La clase que viene les envío todo. Y el próximo encuentro sincrónico, vamos a ver los puntos que hicimos ahora una vez.